Conoces la historia de Cenicienta, ¿no? La joven huérfana, maltratada por su madrastra y hermanastras, que con la ayuda de una hada madrina logra ir al baile real, pierde su zapatilla de cristal y se gana el corazón del príncipe. Una hermosa historia de amor y superación que Disney hizo famosa en todo el mundo. Pero, ¿y si te dijera que esta historia que conoces desde que eras un niño esconde secretos milenarios? ¿Y si detrás de esta narrativa aparentemente simple hubiera un enigma de más de 4000 años, perdido en las arenas del tiempo, que pocos se atrevieron a descifrar? Prepárate para descubrir la verdad detrás de una de las historias más antiguas de la humanidad. Hoy, vamos a profundizar en las profundidades de las civilizaciones perdidas, en los códigos secretos transmitidos a lo largo de los siglos, y revelar lo que realmente se esconde detrás de la historia de Cenicienta. La versión que conocemos de Cenicienta fue popularizada por los hermanos Grimm en el siglo XIX y posteriormente adaptada por Disney. Pero pocos saben que esta historia tiene raíces mucho más profundas y misteriosas de lo que imaginamos. La primera versión registrada conocida no proviene de Europa, sino del antiguo Egipto, hace más de 2000 años. El historiador griego Estrabón, en el siglo I a.C., cuenta la historia de Ródope, un esclavo griego que vivía en Egipto. Según la leyenda, mientras se bañaba en el río Nilo, un águila le robó la sandalia y la dejó caer en el regazo del faraón, quien quedó tan encantado con el delicado calzado que juró encontrar a su dueño y casarse con ella. Pero aquí es donde se vuelve realmente intrigante. Investigadores y arqueólogos han descubierto que la historia de Ródope no era solo un cuento aislado. De hecho, era parte de una tradición oral mucho más antigua, que se remonta a las primeras dinastías egipcias. En excavaciones realizadas en la década de 1920, los arqueólogos encontraron papiros fragmentarios en una tumba sellada hace más de 4000 años. Estos papiros contenían jeroglíficos que, al descifrarlos, revelaban una historia sorprendentemente familiar. Una joven de orígenes humildes que, a través de un juicio que involucraba un objeto personal, no un zapato, sino un amuleto sagrado, ganó el derecho a unirse a la realeza. Pero, ¿por qué esta historia se ha extendido a tantas culturas diferentes a lo largo de los milenios? ¿Por qué encontramos versiones similares en la antigua China, en la Grecia clásica, entre los pueblos árabes y más tarde en la Europa medieval? La respuesta puede estar en algo mucho más profundo que una simple coincidencia. Los eruditos especializados en mitología comparada comenzaron a notar patrones extraños en la historia de Cenicienta que se repetían en todas las culturas. No se trataba solo de similitudes superficiales, sino de elementos específicos que parecían seguir una fórmula exacta, como si se estuviera transmitiendo un código oculto. El primer elemento es siempre la orfandad o el abandono. En todas las versiones, la protagonista pierde a sus padres o se separa de su verdadera familia. El segundo es la humillación y el trabajo forzado, siempre relacionado con el fuego y las cenizas, de ahí el nombre de Cenicienta. El tercero es la intervención sobrenatural de una figura materna mágica. El cuarto es la prueba del objeto personal que solo ella puede usar. Y finalmente, la unión con la realeza y la transformación del estatus social. Pero esto es lo que es realmente fascinante, estos 5 elementos no son solo narrativos. Corresponden exactamente a las 5 etapas de los antiguos rituales de iniciación de las sociedades secretas del antiguo Egipto, específicamente los cultos dedicados a la diosa Isis. Isis era conocida como la Gran Madre, la diosa de la magia y la resurrección. Sus cultos de misterio fueron extremadamente populares en el mundo antiguo, extendiéndose desde Egipto hasta Roma, Grecia, finalmente, influyendo en las tradiciones de Europa y Asia. Los iniciados pasaron por 5 etapas rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento espiritual. La primera etapa fue la muerte simbólica, representada en Cenicienta por la pérdida de los padres. El segundo fue la purificación a través del sufrimiento, trabajar con cenizas y fuego. El tercero fue la intervención divina, la aparición del hada madrina, que representa a Isis. La cuarta fue la prueba de dignidad, el zapato que solo se ajusta al verdadero iniciado. Y el quinto era la resurrección y elevación, el matrimonio con el príncipe, que simboliza la unión con lo divino.
Si esta teoría es correcta, significa que durante miles de años, las culturas de todo el mundo han estado preservando y transmitiendo el conocimiento sagrado a través de cuentos populares. Pero, ¿quiénes fueron los responsables de mantener viva esta tradición? La respuesta puede estar en grupos que la historia oficial a menudo ignora o minimiza: trovadores medievales, narradores árabes, monjes copistas e incluso comerciantes que viajaron por las rutas de la seda. Muchos de estos grupos tenían vínculos con sociedades secretas y órdenes místicas que preservaban el conocimiento antiguo. En la Edad Media, por ejemplo, había gremios de artesanos que poseían códigos secretos y rituales de iniciación sorprendentemente similares a los antiguos cultos de misterio. Estos artesanos viajaron por toda Europa, difundiendo no solo sus habilidades técnicas sino también historias y símbolos cargados de significado oculto. Los templarios, una de las órdenes militares más misteriosas de la historia, tenían amplios contactos con Oriente Medio y acceso a textos antiguos que se perdieron en el resto de Europa. Muchos historiadores creen que fueron responsables de preservar y transmitir el conocimiento esotérico a través de símbolos, arquitectura y, sí, historias. Incluso después de la disolución oficial de los templarios en el siglo XIV, sus miembros se extendieron por toda Europa, muchos integrándose en otras órdenes o viviendo como comerciantes y artesanos. Llevaban consigo no solo riquezas materiales, sino un tesoro aún más valioso: el conocimiento. Echemos un vistazo más profundo a los símbolos presentes en la historia de Cenicienta y sus significados ocultos. Cada elemento de la historia tiene múltiples capas de significado que se han conservado cuidadosamente a lo largo de los siglos. La zapatilla de cristal, por ejemplo, no es solo un accesorio romántico. En las tradiciones esotéricas, el pie representa el contacto con la tierra, el mundo material, mientras que el cristal simboliza la pureza espiritual y la transparencia. El hecho de que solo Cenicienta pueda ponerse el zapato representa la idea de que solo aquellos que están espiritualmente preparados pueden alcanzar la iluminación. Curiosamente, en las primeras versiones de la historia, el zapato no estaba hecho de cristal, sino de oro. El oro, en los textos alquímicos, representa la perfección espiritual alcanzada después del proceso de transformación. El cambio al cristal puede haber sido una adaptación para hacer que el símbolo sea más comprensible para el público posterior, pero el significado sigue siendo el mismo. Las cenizas con las que trabaja Cenicienta también tienen un profundo significado simbólico. En las tradiciones alquímicas, las cenizas representan lo que queda después de la purificación por el fuego. Es de las cenizas que emerge el fénix, un símbolo universal de muerte y resurrección. Cenicienta literalmente se levanta de las cenizas para transformarse en una princesa. La calabaza que se convierte en carro es otro símbolo fascinante. La calabaza crece en la tierra, representa la fertilidad y la abundancia, pero también es temporal, se pudre si no se cosecha en el momento adecuado. Esto simboliza la naturaleza transitoria de las bendiciones materiales en contraste con las espirituales, que son eternas. Las ratas que se transforman en caballos representan la transformación de la naturaleza inferior, instintos básicos, en poder controlado y dirigido, caballos domesticados. Y el hecho de que toda la magia termine a la medianoche simboliza que las experiencias místicas son temporales y que el verdadero trabajo espiritual tiene lugar en el mundo cotidiano. Pero si todos estos significados estaban ocultos en la historia de Cenicienta, ¿por qué se mantuvieron en secreto? ¿Por qué no se les enseñó abiertamente? La respuesta está en la turbulenta historia religiosa de Europa. Durante siglos, la Iglesia Católica mantuvo un estricto control sobre el conocimiento espiritual, considerando herejía cualquier enseñanza que no estuviera en línea con sus doctrinas oficiales. Los antiguos cultos de misterio, las prácticas alquímicas y cualquier conocimiento esotérico fueron severamente perseguidos. La Inquisición, establecida en el siglo XIII, fue particularmente brutal en su persecución de aquellos que poseían conocimientos considerados heréticos. Miles de personas han sido torturadas y asesinadas por poseer textos prohibidos, por practicar rituales no cristianos o incluso por demostrar un conocimiento sospechoso sobre símbolos antiguos. En este contexto, preservar el conocimiento sagrado a través de historias populares no solo era inteligente,
sino necesario para la supervivencia de estas enseñanzas. Las historias podían contarse abiertamente, entretenerse con los niños y transmitirse de generación en generación sin despertar las sospechas de las autoridades religiosas. Fue lo que los expertos llaman transmisión oculta, ocultar verdades profundas en narrativas aparentemente inocentes. Otros ejemplos incluyen los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, las leyendas artúricas e incluso algunas baladas populares medievales. Los documentos descubiertos en los archivos del Vaticano en el siglo XX revelan que la Iglesia era, de hecho, consciente de esta práctica. Hay cartas de obispos que expresan su preocupación por historias populares que pueden contener enseñanzas peligrosas disfrazadas. Algunos incluso propusieron prohibir ciertos cuentos, pero reconocieron que esto sería prácticamente imposible de implementar. A lo largo de los siglos, muchas versiones de la historia de Cenicienta se han perdido, censurado o alterado deliberadamente. Pero investigaciones recientes en bibliotecas monásticas y archivos privados han revelado versiones fascinantes que nunca han llegado al conocimiento público. Una de esas versiones, encontrada en un manuscrito del siglo XII en un monasterio en Francia, presenta a Cenicienta no como una víctima pasiva, sino como una mujer joven que se somete conscientemente al trabajo doméstico como parte de un proceso de purificación espiritual. Ella entiende que sus pruebas son necesarias para su transformación interior. Otra versión, descubierta en rollos árabes del siglo X, muestra a la protagonista recibiendo no solo ayuda mágica sino también enseñanzas específicas sobre astronomía, matemáticas y filosofía de una figura materna que se identifica claramente como una sacerdotisa de antigua tradición. En esta versión, la joven protagonista debe pasar 7 pruebas diferentes, cada una correspondiente a un chakra o centro de energía del cuerpo humano, antes de poder unirse al príncipe, que es claramente una representación del estado de iluminación espiritual. Estas versiones alternativas sugieren que la historia original era mucho más compleja y espiritualmente sofisticada que las versiones que han llegado hasta nosotros. También confirman que las diferentes culturas adaptaron la historia básica a sus propias tradiciones espirituales, manteniendo siempre los elementos esenciales del proceso iniciático. Las teorías sobre los orígenes esotéricos de Cenicienta han ganado credibilidad adicional con descubrimientos arqueológicos recientes. En 1998, las excavaciones en un templo dedicado a Isis en Alejandría revelaron una serie de murales que representan claramente las 5 etapas del ritual iniciático que corresponden a los elementos de la historia de Cenicienta. El primer mural muestra a una mujer joven separada de las figuras paternas, claramente de luto. El segundo la muestra realizando tareas de purificación con fuego y agua. El tercero representa la intervención de una figura femenina divina con símbolos lunares. El cuarto muestra una prueba que involucra un objeto dorado que solo ella puede sostener. El quinto la muestra en unión con una figura masculina coronada, ambos emanando luz. Aún más impresionante fue el descubrimiento en 2003 de una biblioteca privada en una villa italiana que contenía más de 200 manuscritos medievales. Entre ellos, un códice del siglo XIII que presenta no solo múltiples versiones de la historia de Cenicienta, sino también instrucciones detalladas sobre cómo interpretar sus símbolos ocultos. Este códice, conocido ahora como el manuscrito veneciano, incluye diagramas astrológicos, símbolos alquímicos e incluso planos de templos antiguos, todos relacionados con la interpretación esotérica del cuento. El documento demuestra definitivamente que al menos algunos grupos medievales utilizaban conscientemente la historia como vehículo para transmitir conocimientos secretos. Los análisis de carbono 14 confirmaron la edad de los rollos, y los estudios lingüísticos revelaron que el texto fue escrito por al menos 3 personas diferentes, lo que sugiere que fue obra de una escuela o grupo organizado de eruditos. La historia de Cenicienta no existe de forma aislada. Es parte de una compleja red de mitos y leyendas interconectados que aparecen en culturas de todo el mundo, todos con elementos similares de transformación espiritual disfrazados de narrativas populares. En la tradición hindú, encontramos la historia de Sakuntala, una joven criada por ermitaños en el bosque que se gana el amor de un rey a través de su pureza espiritual. En la mitología nórdica,
La leyenda de Aslaug habla de una princesa disfrazada de campesina que debe demostrar su verdadera identidad a través de tareas aparentemente imposibles. La tradición china conserva la historia de Ye Xian, que se remonta al siglo IX, que es sorprendentemente similar a la Cenicienta europea, incluida la presencia de un pez mágico que ayuda al protagonista, claramente un símbolo de las profundidades del inconsciente. Todas estas historias comparten no solo elementos narrativos similares, sino también una estructura simbólica idéntica que sugiere un origen común muy antiguo. También están asociados con tradiciones espirituales que enfatizan la transformación interior a través de la prueba y la purificación. Esto nos lleva a una conclusión fascinante. Puede ser que estas historias sean fragmentos sobrevivientes de una antigua tradición de sabiduría global que existía antes del surgimiento de las grandes religiones organizadas. Una tradición que enseñaba que todos los seres humanos tienen potencial divino, pero que este potencial solo se puede realizar a través de un proceso específico de desarrollo espiritual. La influencia de estas ideas no terminó en la Edad Media. Durante el Renacimiento, muchos pensadores y artistas redescubrieron los textos antiguos y comenzaron a incorporar símbolos esotéricos en sus obras. Leonardo da Vinci, conocido por sus intereses en la alquimia y el ocultismo, incluyó referencias veladas a los misterios de Isis en varias de sus pinturas. En el siglo XVIII, el movimiento conocido como la Ilustración no se trataba solo de razón y ciencia. Muchos de sus líderes eran miembros de sociedades secretas como la masonería, que preservaban elementos de antiguas tradiciones de misterio. Vieron en la historia de Cenicienta una alegoría perfecta para que el potencial humano se eleve a través del conocimiento y la virtud. Incluso hoy, psicólogos como Carl Jung reconocieron en Cenicienta un ejemplo perfecto de lo que él llamó el viaje del héroe, el proceso universal de crecimiento psicológico por el que todos los seres humanos deben pasar para alcanzar la madurez espiritual. Jung identificó en la historia los mismos elementos que los antiguos iniciados: muerte simbólica, ordalía, intervención de la divinidad femenina, prueba de autenticidad y renacimiento. Curiosamente, muchos de los símbolos presentes en la historia de Cenicienta continúan apareciendo en la cultura popular moderna, a menudo sin que sus creadores sean conscientes de sus significados ocultos. Las películas, los libros y las canciones continúan explorando temas de transformación personal utilizando un simbolismo sorprendentemente similar a los misterios antiguos. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás del enigma perdido de 4000 años escondido en la historia de Cenicienta? La evidencia sugiere que lo que conocemos como un simple cuento de hadas es en realidad uno de los últimos vestigios sobrevivientes de una antigua tradición de sabiduría que enseñaba sobre el potencial divino inherente a todos los seres humanos y el proceso por el cual ese potencial puede realizarse. Esta tradición, que puede tener sus orígenes en las primeras civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, ha sido preservada a través de los milenios por redes secretas de iniciados que entendieron que la verdad espiritual a veces debe ocultarse para sobrevivir. La historia de Cenicienta no se trata solo de una joven que encuentra el amor verdadero. Se trata del viaje universal del alma humana de la ignorancia a la iluminación, de la servidumbre a la libertad, de lo ordinario a lo divino. Es un mapa codificado para la transformación espiritual, disfrazado de entretenimiento infantil. Y quizás esa sea la mayor ironía de todas: una de las historias más profundas y sagradas de la humanidad se ha contado a los niños durante siglos, plantando semillas de sabiduría antigua en las mentes jóvenes, asegurando que estas verdades nunca se pierdan por completo. La próxima vez que escuches la historia de Cenicienta, recuerda que estás siendo expuesto a un conocimiento que los antiguos sabios consideraban tan valioso que arriesgaron sus vidas para preservarlo. Estás participando en una tradición ininterrumpida que te conecta directamente con los templos del antiguo Egipto, las escuelas de misterios de Grecia y los círculos secretos de conocimiento que han existido a lo largo de toda la historia humana. El enigma perdido de 4000 años nunca se ha perdido realmente. Estaba escondido a plena vista, esperando que alguien tuviera ojos para ver. Y ahora que conoces el secreto, la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? El viaje de Cenicienta continúa. Y tal vez, solo tal vez, su propio viaje de transformación apenas está comenzando. Eso fue solo la punta del iceberg de una de las conspiraciones más fascinantes de la historia de la humanidad. Hay docenas de otros cuentos populares que esconden secretos similares, sociedades secretas que aún conservan este conocimiento y evidencia arqueológica que continúa descubriéndose.
Si te intrigó esta historia, deja en los comentarios qué cuento de hadas te gustaría que investigáramos a continuación. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones sobre los misterios ocultos de la historia. Hasta la próxima revelación.